La primera vez que besé a otro hombre, David estaba en el mismo edificio. No lo sabía, claro. Y yo tampoco pensaba hacerlo. Fue una de esas cosas que suceden tan rápido que ni te da tiempo a pensarlo. O quizás sí, pero lo niegas. Yo lo negué incluso mientras pasaba. Fue en el portal de mi trabajo. Justo en la parte trasera, donde dejan los repartidores las cajas del restaurante japonés. Allí, entre cartones y un olor suave a soja, me besó Rubén. Y yo le seguí el juego. No con pasión desbordada, no como en las películas, pero sí con hambre. Hambre de sentirme otra vez viva, mirada, deseada. Lo más jodido es que 5 minutos después, subí en el ascensor con David, que había venido a buscarme por sorpresa porque le cambiaron el turno en el hospital. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que olía a comida. Yo sonreí. No contesté. Ese fue el momento exacto en el que algo en mí se rompió. O se soltó. No sé. Algo se fue al carajo. Rubén es compañero de otro departamento. Empezó a trabajar hace apenas un mes. Tiene algo en la forma de hablar, en cómo escucha. No es especialmente guapo, pero tiene esa forma de mirarte como si fueras la única persona en el mundo. Y yo llevaba tanto tiempo sin que nadie me mirara así. No te estoy diciendo que lo de David estuviera mal. No había gritos, ni cuernos, ni tragedias. Pero tampoco había nada más. Hacíamos la compra los sábados, veíamos Netflix por la noche, follábamos cada 3 semanas, con suerte. Y yo, que durante años fui esa mujer que creía que lo tenía todo bajo control, empecé a mirar hacia afuera. No fue de golpe. Fue como cuando empieza a llover y no te das cuenta hasta que ya estás calada. Rubén empezó a quedarse tarde en la oficina porque coincidía con mi horario. Me traía café sin que se lo pidiera. Me mandaba memes por Slack. Cosas pequeñas. Pequeñísimas. Pero me hacían reír. Y hacía tanto que no me reía con ganas. Hasta que un día bajé al almacén y él me siguió. No hablamos. Me miró. Yo lo miré. Y me besó. Y ahí empezó todo. Después vino la culpa. No una culpa religiosa ni moralista, no una culpa práctica. ¿Qué coño estaba haciendo? ¿Qué quería? ¿Lo iba a volver a ver? ¿Había sido solo un momento de locura? ¿Una señal de que necesitaba salir de mi vida? La respuesta vino sola, 2 días después, cuando él me preguntó si quería volver a tomar un café después del trabajo. Y le dije que sí. Me hubiera gustado decir que fui más lista, que supe disimularlo, que aquello se quedó como una anécdota que enterré rápido. Pero no. No soy tan buena mintiendo. Y David no era tan tonto como a veces me gustaba creer. El problema no fue el beso, ni siquiera lo que pasó después, sino el cambio en mí. A partir de esa tarde, yo ya no era la misma. No caminaba igual por casa, no hablaba igual, no respondía igual. No es que me volviera otra persona de golpe, pero sí empecé a mostrar una parte que él no conocía. O que quizás conoció hace años, y que con el tiempo se había apagado. Me notaba más ligera, más ausente también. Menos dispuesta a discutir, menos preocupada por las tonterías del día a día. En vez de conectar con él, me alejaba. Y aunque yo no decía nada, mi actitud era un grito. Una tarde, volviendo del supermercado, me preguntó si pasaba algo. Lo hizo con esa calma que siempre ha tenido, con esa forma tan suya de evitar el conflicto directo. Estábamos en el coche, él conduciendo, yo mirando por la ventana. Le dije que no, que todo bien. Me miró un segundo más de lo normal y no insistió. Pero ese momento se me quedó clavado. Porque ahí supe que lo sospechaba. No algo concreto, pero sí que algo se había movido. Y lo peor fue que me dio igual. Esa indiferencia fue lo que más miedo me dio, no el hecho de haberle besado a otro, sino no sentir el mínimo impulso de arreglar las cosas con mi marido. Pasaron unos días. Rubén y yo empezamos a quedar fuera del trabajo. No muchas veces, siempre en sitios lejos del centro, donde nadie pudiera vernos. No hablábamos mucho. Era sexo, básicamente. Apagábamos el mundo un par de horas, luego cada uno volvía a su vida. Y eso me venía perfecto. No estaba buscando otra relación, solo necesitaba escapar de la mía.
Me gustaba esa versión de mí que aparecía cuando estaba con él, la forma en que me desnudaba sin pensar en nada más que en lo que venía después. Me sentía viva, suena tópico, pero es verdad. Aunque después, al llegar a casa, volví a la normalidad, y con ella un silencio que cada vez se hacía más incómodo. La forma en que David se enteró no fue dramática. No hubo gritos, ni lágrimas, ni un enfrentamiento tipo película. Fue un detalle absurdo, como siempre ocurre con estas cosas. Un viernes por la tarde, yo salí antes del trabajo y le dije que iba a tomar algo con mis compañeras. Él no tenía turno, estaba en casa. Salí con Rubén. Fuimos a su piso. Estuvimos allí un par de horas. Me fui antes de que anocheciera, me cambié de ropa en su baño y volví a casa con la misma naturalidad de siempre. Pero olvidé una tontería. Una bolsa con un foulard que llevaba puesto esa mañana y que me quité en su casa. Nada importante. Pero David la encontró en el maletero del coche al día siguiente. Me preguntó de dónde era, y sin pensar demasiado, le solté una historia sobre una tienda nueva del centro. No lo dudó en ese momento, pero luego me hizo una pregunta estúpida. Me dijo que si le enseñaba el ticket para ir él también a comprarle algo a su hermana. Y ahí fue donde la cagué. Mentí. Mal. Dije que lo había tirado. Luego que quizás estaba en el bolso. Luego que me lo habían regalado. Cambié 3 veces la versión. Y David no me dijo nada más en ese momento, pero vi en su cara que ya lo sabía. Esa noche no durmió. Al día siguiente tampoco. Durante una semana, no me dijo ni una palabra. No era un silencio frío, era un silencio lleno de rabia contenida. Un silencio que me hizo más daño que cualquier grito. Una noche, llegué a casa y lo encontré sentado en el sofá. No estaba viendo la tele. Solo estaba ahí, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo. Me senté frente a él. No podía más con esa tensión. Le pregunté si pasaba algo. Tardó en responder, pero al final lo hizo. Me dijo que sabía que le estaba engañando. Así. Con esas palabras. Sin rodeos. No gritó. No lloró. Solo lo dijo. Me quedé muda. Intenté negarlo, pero no me salió. No sé si por la culpa o por la vergüenza, pero no fui capaz de inventar una excusa. Solo bajé la cabeza. Y entonces él se levantó, fue a la habitación, y cuando volvió, dejó una maleta pequeña al lado de la puerta. Me dijo que no se iba a ir él, que me fuera yo. Que tenía una semana para pensar qué quería hacer. Que no me iba a suplicar, ni a seguir viviendo con una mujer que ya no le quería. Me dolió más su calma que si me hubiera gritado en la cara. Me fui al baño, cerré la puerta, me senté en el suelo y me puse a llorar. No por él. Por mí. Por lo que había hecho. Por haber roto algo sin saber si quería romperlo del todo. Las siguientes noches dormimos en la misma casa pero no nos cruzamos palabra. Cada uno en una habitación. Yo me iba a trabajar y volvía tarde. Él no preguntaba. Ni siquiera parecía enfadado. Solo decepcionado. Yo intentaba actuar con normalidad, pero era imposible. Rubén me escribió. No respondí. Me sentía vacía. Me sentía fuera de lugar en mi propia casa. No sabía si quería seguir con David o si simplemente tenía miedo de quedarme sola. Lo único que tenía claro era que todo había cambiado. Que no había vuelta atrás. Y que él ya había empezado a hacer su propio plan, uno que no me incluía. Durante esos días me di cuenta de que ya no podía seguir como si nada, por mucho que intentara aparentarlo. David no decía ni una palabra, pero su silencio ya no era un espacio vacío, era una presencia constante. Cuando pasábamos uno junto al otro por el pasillo, cuando me encontraba con sus llaves en la mesa del comedor, cuando lo escuchaba en la ducha mientras yo fingía estar revisando correos en el salón, todo en él parecía decirme, sé lo que hiciste, y estoy esperando a ver si tienes el valor de decírmelo de frente. Yo no lo tenía. O al menos, no en ese momento. El viernes siguiente, justo una semana después de la conversación en el salón, David llegó a casa más temprano de lo normal. Yo estaba en la cocina, mirando el móvil sin ver nada, simplemente matando el tiempo hasta que fuera una hora razonable para irme a la habitación y encerrarme. Cuando lo escuché dejar las llaves sobre el mueble, me quedé quieta. Esperaba que, como las últimas noches,
pasara de largo y se encerrara sin hablar. Pero esta vez no lo hizo. Se quedó ahí, parado, mirándome desde el umbral, y me dijo, con voz seca, que teníamos que hablar. No preguntó si quería. Lo dijo como quien informa de algo inevitable. Nos sentamos en el sofá. No encendimos la luz. Solo la lámpara del rincón, que daba una claridad suficiente para vernos la cara sin que todo pareciera un interrogatorio. Él empezó. Me dijo que llevaba semanas sintiendo que algo en mí había cambiado, que al principio pensó que era estrés del trabajo, pero que después de lo del Foulard en el coche y mis respuestas inconsistentes, lo tuvo claro. Me preguntó si quería contarle yo misma o si prefería que él dijera lo que ya sabía. Yo no respondí. Lo miré y noté que no tenía rabia en los ojos, pero sí una mezcla de decepción y agotamiento. Volvió a preguntar, esta vez con más dureza, ¿estás con otro? No tuve escapatoria. No podía seguir negándolo. Le dije que sí. No le di detalles. Solo eso. Un sí bajito, sin explicación. Como si al decirlo en voz baja fuera a dolerle menos. Me preguntó quién era. Le dije que no importaba. Me interrumpió, claro que importa. Me has mentido durante semanas. He compartido cama contigo mientras estabas con otro hombre. No me digas ahora que no importa. Le dije que era alguien del trabajo. Y que no era algo serio. Solo sexo. Solo un escape. No lo dije para herirle, sino porque era la verdad. No estaba enamorada. No había un romance. Era algo que se me fue de las manos. Él se rió, no por gracia, sino por la forma seca en la que a veces uno se ríe cuando se da cuenta de que ya no hay nada que salvar. Me dijo que lo peor no era la infidelidad, que lo peor era haberle mentido en la cara, haber actuado con normalidad, haber compartido cenas y conversaciones sin tener la decencia de decirle lo que pasaba. Le pedí perdón. Lo hice con sinceridad. Pero sabía que no iba a cambiar nada. Él no era un hombre de gritar, de tirar cosas, de insultar. Era un hombre que callaba, que procesaba, que tomaba decisiones en silencio. Me preguntó si lo había hecho porque ya no lo quería. Y no supe qué contestar. No era una respuesta sencilla. Le dije que no lo sabía. Que no era falta de amor, pero que tampoco era amor del de antes. Que me sentía atrapada. Que me había cansado de la rutina, de la indiferencia mutua, de sentir que no nos mirábamos. Me miró como si no entendiera nada. Me dijo que él también se había sentido así, pero que nunca pensó en acostarse con otra mujer como solución. Le dije que no había sido una solución, que había sido un error. Uno que ya no se podía deshacer. Él me preguntó si pensaba seguir viéndolo. Le dije que no y era verdad. En ese momento, ya no tenía ganas ni de Rubén, ni de su cama, ni de nada. Solo quería salir de esa situación lo antes posible. David se levantó, fue a la cocina, abrió una cerveza, y volvió al salón. Me preguntó si entendía lo que esto significaba. Le dije que sí. Me dijo que iba a necesitar tiempo. Que no sabía si quería seguir conmigo. Que quizás sí, quizás no. Pero que de momento, no quería ni verme cerca. Que me fuera de casa por unos días. Que necesitaba pensar sin tenerme delante. Le dije que estaba bien. Que era justo. Fui a la habitación, metí ropa en una maleta sin doblarla siquiera, agarré el bolso y me fui. No le di un beso. No intenté despedirme. Solo salí. Esa noche dormí en casa de mi hermana. No le conté nada. Le dije que habíamos tenido una pelea. Me dejó dormir en el sofá. No me hizo preguntas. Al día siguiente, me levanté temprano, caminé por el barrio sin rumbo, y empecé a pensar en todo lo que había hecho. No me sentía una víctima, tampoco una villana. Me sentía una mujer que había hecho algo que nunca creyó que haría, por razones que no sabía explicar del todo, y que ahora tenía que asumir las consecuencias. Sabía que David estaba herido. Pero lo que me costaba más era asumir que lo había perdido sin siquiera saber si quería recuperarlo. Pasaron 3 días desde que me fui de casa y David no me escribió ni una sola vez. Yo tampoco. No sabía si hacerlo. No sabía si él estaba pensando en darme una oportunidad o si ya lo tenía claro y simplemente necesitaba tiempo para planear cómo echarme legalmente sin hacer un escándalo.
Durante esos 3 días viví con la incomodidad permanente de no saber qué iba a pasar, si me enfrentaría a un divorcio inminente o si él decidiría intentarlo. Pero lo que no me imaginaba es que él ya estaba moviéndose, y no precisamente para salvar el matrimonio. Lo que yo no sabía es que David ya había hablado con un abogado. No uno cualquiera. Habló con el hermano de su compañero de trabajo, uno de esos que se especializan en divorcios con pruebas contundentes, y por lo visto él ya había recogido las suyas. Una mañana, mientras desayunaba en la cocina de mi hermana, me llegó una notificación del banco. Había un movimiento raro en nuestra cuenta conjunta. Entré a revisar y me encontré con que David había vaciado casi toda la cuenta. Solo dejó lo justo para no cerrarla por completo. Me dejó exactamente con 170 euros. Llamé al banco pensando que había algún error, pero la operadora me confirmó que había sido una transferencia hecha desde su sesión, con su clave y con autorización biométrica. No era un error. Me estaba cortando el grifo. No solo eso, sino que también me escribió un mensaje esa tarde. No para hablar, ni para pedirme explicaciones, sino para decirme que había cambiado la cerradura del piso. Me dejó un número para coordinar la recogida del resto de mis cosas. Frío, directo, sin una sola palabra de más. Ahí entendí que no iba a haber reconciliación. Que lo que él necesitaba no era espacio. Era venganza. Me quedé en shock. No por el dinero, sino por la frialdad con la que lo estaba haciendo todo. Sin insultos, sin escándalo, sin subir el tono. Solo hechos. Duro y claro. El mensaje lo terminaba diciendo que no me preocupara por las facturas pendientes, que ya las había pagado, pero que no pensaba cargar con mis gastos personales ni un día más. Que hablara con mi abogado si quería reclamar algo, que él ya tenía el suyo. Que había recopilado pruebas suficientes para demostrar que había existido una infidelidad, y que pensaba usarlas para reducir cualquier compensación económica. Yo no entendía cómo había conseguido pruebas. Nunca le escribí nada explícito a Rubén. Nunca lo mencioné en mi ordenador. Nunca usé redes sociales con él. Pero claro, no contaba con que David no se iba a quedar esperando que yo confesara. Después supe, por una amiga que trabaja en la gestoría, que él había contratado a un informático para acceder a mi portátil. Aparentemente, lo hizo una semana antes de confrontarme, justo después de la historia del Fowler. Y el muy cabrón no solo accedió a mi correo laboral, sino también a mi sesión personal, y encontró mensajes archivados que yo pensaba que estaban borrados. Algunos correos privados, unas reservas en hoteles de paso, y capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp hechas desde la versión web. Todo eso lo imprimió y lo guardó. Lo vi semanas después, cuando me llegó una copia de los documentos a través de un burofax de su abogado. Era una pila de pruebas que no solo probaban la infidelidad, sino que hacían que yo quedara como una persona fría, desleal y sin respeto por el matrimonio. En los mensajes se veía cómo hablaba de David. De su rutina, de su falta de emoción, de cómo a veces me daban ganas de desaparecer. No eran cosas que uno quisiera leer de alguien con quien compartió 11 años de vida. Después de recibir el mensaje sobre la cerradura, le llamé. Me contestó a la tercera. Le pedí que por lo menos me dejara entrar para recoger mis cosas, no por orgullo, sino porque tenía ropa, documentos personales, y cosas que no podía dejar ahí. Me dijo que sí, pero que no iba a estar él, que le dejara a su amigo Álvaro una lista y él me lo daría todo en una caja. Le dije que quería hablar cara a cara. Me dijo que no. Que ya no tenía sentido. Que yo había tomado mis decisiones y que ahora él estaba tomando las suyas. Que no me odiaba, pero que no quería verme. Que no confiaba más en mí y que no quería fingir lo contrario. Que prefería resolverlo todo por la vía legal. Durante esa llamada me di cuenta de que lo había perdido todo. No solo a David. Había perdido el respeto, la confianza, la posibilidad de hablar como adultos. Todo lo que quedaba era una formalidad. Lo irónico es que yo no me fui de casa para estar con Rubén. Ni siquiera volví a escribirle. No quería saber nada de él. Lo que hice no fue por amor ni por pasión, fue por vacío. Y ahora ese vacío era real. Literal. Tenía mis cosas en bolsas de basura, dormía en un sofá, no tenía acceso a mis ahorros, y mi cara ya no servía para abrir la puerta de mi casa. La humillación no se quedó ahí. David también envió una carta a mi empresa. No directamente, claro,
pero sí se las arregló para que llegara una denuncia anónima a Recursos Humanos hablando de una relación impropia entre dos trabajadores. No mencionaba nombres, pero era evidente. Rubén fue llamado a una reunión interna. A mí también me citaron. Nos separaron en horarios distintos. Nos preguntaron por nuestra conducta. Él negó todo. Yo intenté mantener la calma. Dije que todo era un rumor. Pero después me enteré que David también les mandó una copia de un ticket de hotel a nombre de la empresa, reservado desde mi cuenta de trabajo. La empresa no me despidió, pero me mandaron una amonestación oficial y me movieron de área. Me alejaron de Rubén, me redujeron responsabilidades y me quitaron algunos incentivos. David no necesitó levantar la voz. No necesitó ensuciar su imagen. Solo se encargó de cortar cada vínculo que yo tenía con mi vida anterior, uno por uno. Me dejó con lo justo, sin escándalo, sin hablar mal de mí con nadie, pero asegurándose de que todo lo que me rodeaba se enterara de una forma u otra. Mis padres supieron que me había separado por problemas personales, pero mi madre me preguntó una noche si era verdad que había sido infiel. Yo no respondí. Ella tampoco insistió. Me abrazó y me dijo que esperaba que fuera una etapa, no una forma de vivir. En menos de 15 días pasé de tener una casa, un matrimonio y una vida tranquila, a estar sola, durmiendo en el salón de otra persona, revisando cada movimiento del banco y esperando que la oficina de abogados me citara. Y todo eso sin que él pronunciara una sola amenaza, sin una pelea ni una escena. Me destruyó con hechos. Y no supe cómo reaccionar, porque no podía ni siquiera culparlo. Lo que estaba haciendo no era injusto. Era simplemente la respuesta lógica a lo que yo había hecho. Cuando por fin recibí el aviso del abogado para firmar el acuerdo de separación, lo primero que hice no fue llamar a David ni leer las condiciones, sino sentarme en una cafetería con el sobre sin abrir, pidiéndome un café que dejé enfriar mientras lo miraba como si fuera una carta de sentencia. No tenía miedo al contenido, ya sabía lo que iba a ver, la división de bienes que ya no me correspondían, la mención del adulterio como causa de ruptura, y la advertencia de que si intentaba pelear económicamente, él presentaría todas las pruebas. No era una amenaza, era una formalidad, pero igual me dolía leerlo. Era leer mi fracaso en tinta negra y papel blanco, un resumen frío de todo lo que había tirado por la borda en menos de un mes. No tenía intención de luchar por nada, ni por dinero ni por objetos, pero sí necesitaba una conversación cara a cara con él. No para convencerlo de nada, no para pedirle volver, sino simplemente porque no quería que todo acabara por correo, con firmas y papeles enviados por terceros. Le escribí un mensaje corto. Le dije que quería verlo una vez. Que no iba a discutir ni a pedir nada. Solo una última conversación. Me respondió ese mismo día, por la noche. Me dijo que me daba una hora. Que no iba a entrar en bucles ni en reproches. Que si tenía algo que decir, lo dijera. Y que esa sería la última vez que hablaríamos fuera de abogados. Nos vimos en un bar pequeño, cerca de la estación. Él ya estaba sentado en una mesa al fondo cuando llegué. Llevaba una camisa que yo le había regalado hacía 3 años por su cumpleaños. Me pareció un detalle cruel, pero quizás fue casualidad. No se levantó cuando me vio, ni sonrió, ni dijo nada más que un simple hola mientras se acomodaba en la silla. Me senté frente a él y durante unos segundos no supe por dónde empezar. Finalmente, fui directa. Le dije que no quería justificar nada, que no tenía excusas ni explicaciones que cambiaran lo que había pasado, pero que sentía haberlo herido, que no esperaba perdón, solo que supiera que no lo hice para humillarlo ni para destruir nuestra historia. Me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, asintió levemente y me dijo que agradecía que por fin hablara sin rodeos. Me preguntó por qué esperé a que él descubriera todo. Me dijo que si hubiera sido sincera desde el principio, quizás las cosas no habrían sido tan violentas, tan frías. Le respondí que tenía miedo, que me avergonzaba, que no sabía cómo enfrentar la realidad de lo que había hecho. Él me dijo que el daño no fue solo la traición, sino el desprecio posterior, el silencio, la forma en que me alejé sin explicarle nada, como si él no mereciera una explicación básica. Me dijo que no había esperado fidelidad perfecta, pero sí respeto. Y eso fue lo que más le dolió perder. Me preguntó si había estado enamorada de Rubén. Le dije que no. Que no fue amor, ni siquiera una conexión emocional fuerte. Fue un escape. Un impulso.
Una necesidad de salir de una rutina que ya no me sostenía. Me dijo que eso lo entendía, pero que si yo no era capaz de hablarlo antes de hacer algo así, entonces claramente el matrimonio ya estaba roto desde antes, aunque yo no lo quisiera aceptar. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí, pero no de haber sido infiel como acto puntual, sino de todo lo que había traído después. De haber hecho daño a alguien que no lo merecía, de haber provocado una reacción en cadena que afectó todo mi entorno. Me dijo que ya no sentía rabia, que eso se le había pasado rápido. Que ahora solo sentía decepción, como si hubiera convivido con una persona que en el fondo nunca conoció bien. Le pedí que me dijera qué pensaba hacer con todo. Si quería cerrar rápido, si pensaba seguir con los procedimientos, si esperaba algo de mi parte. Me dijo que solo quería cerrar todo cuanto antes. Que no iba a pelear por más de lo que correspondía. Que no iba a dejarme en la calle, pero que tampoco iba a cargar con culpas que no le pertenecían. Que él iba a seguir con su vida, con sus rutinas, con su trabajo, y que esperaba que yo hiciera lo mismo. Me pidió que no lo buscara más. Que no intentara mantener contacto por nostalgia o por costumbre. Que él no era una persona que supiera vivir con medias tintas. Que o estaba dentro o estaba fuera. Y que yo ya lo había dejado fuera el día que decidí meter a otro en nuestra cama, aunque fuera simbólicamente. Le dije que no iba a molestar. Que respetaría eso. Le agradecí que me diera la oportunidad de hablar. Me dijo que no lo había hecho por mí, sino por él. Que necesitaba cerrar bien, con palabras, para no arrastrar fantasmas. Me pareció justo. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, que el odio era un privilegio que se reservaba para quienes alguna vez fueron imprescindibles. Que yo ya no lo era. Que ya no sentía amor ni odio, solo una desconexión total. Le dije que esperaba que encontrara algo mejor, alguien que lo valorara más. Me miró, por primera vez en toda la noche, y me dijo, no quiero algo mejor. Quiero algo diferente. Y eso ya no puede ser contigo. Pagó la cuenta sin consultarme, se levantó, y me dijo que no hacía falta despedirnos. Que ya estaba todo dicho. Lo vi salir del bar caminando con paso firme. No miró atrás. Yo me quedé ahí unos minutos más, en la misma silla, con las manos juntas sobre la mesa. No lloré. No sentí alivio ni tristeza, solo un silencio raro, como si todo ya se hubiera terminado mucho antes y lo de hoy fuera solo un trámite. Después de aquella última conversación con David, no volví a escribirle, ni a llamarle, ni a acercarme a su entorno. No era necesario. No porque ya estuviera todo bien, sino porque seguir revolviendo en lo que habíamos vivido solo hubiera servido para alargar una agonía que ya estaba definida. El cierre fue claro. Él fue directo, concreto, no dejó espacio para dudas ni juegos emocionales. Lo que vino después fue silencio, papeleo y semanas de adaptación a una vida distinta, más vacía, más incómoda, pero también más honesta. Por primera vez en años, estaba sola, sin red, sin mentiras, sin nadie a quien culpar más que a mí misma. Volví al piso de mi hermana por unos días, pero no tardé en buscarme una habitación de alquiler. No podía seguir ahí, no solo por respeto, sino porque necesitaba estar en un sitio donde pudiera pensar sin la presión constante de su mirada juzgadora, aunque no dijera nada. Encontré una habitación en un piso compartido con otra mujer separada, unos años mayor que yo, que me alquiló el cuarto sin hacer demasiadas preguntas. Me mudé con 2 maletas, una bolsa con papeles del abogado, y una carpeta con los documentos que David había enviado por burofax. Cada cosa en esa carpeta era una prueba de mi error, pero las guardé igual. No por nostalgia, sino porque no quería repetirme el discurso de que fue un impulso o un desliz. Fue una cadena de decisiones mal tomadas. Necesitaba mirar esa carpeta de vez en cuando para no olvidarlo. El trabajo seguía igual, aunque la mirada de algunos compañeros había cambiado. No me dijeron nada directamente, pero las cosas se saben, los gestos cambian, las conversaciones bajan de tono cuando una entra en la sala, las miradas se desvían. Rubén seguía en la oficina, pero ya no nos dirigíamos la palabra. Él entendió rápido que lo nuestro no iba a continuar. Nunca hubo una pelea ni una discusión formal, simplemente dejamos de hablarnos. Era lo lógico. No tenía sentido prolongar algo que no tenía futuro. Él tenía su vida, su agenda, sus flirteos con otras compañeras. Yo tenía que recomponerme y aprender a vivir con la versión de mí que había provocado todo esto.
Mis padres se enteraron oficialmente cuando firmé los papeles y se lo conté en una comida. Lo hice sin drama. Les dije que me había separado, que había sido mi culpa, que no quería entrar en detalles, pero que necesitaba que lo supieran. Mi madre me preguntó si estaba bien. Le dije que no, pero que lo estaría. Mi padre no dijo nada durante toda la comida. Solo al final, cuando nos levantábamos de la mesa, me dijo que esperaba que esto me sirviera para entender que hay cosas que una vez que se rompen, ya no vuelven a su sitio. No lo dijo con rencor. Lo dijo como quien te dice algo obvio, sin intención de hacer daño, pero sin suavizarlo. Y tenía razón. Con el paso de las semanas, empecé a adaptarme a la nueva rutina. Trabajar, comer sola, hacer la compra en silencio, volver a casa a un cuarto donde nadie me esperaba. Todo era nuevo, y no en el sentido romántico que alguna gente asocia con la libertad. Era una novedad incómoda, poco gratificante, llena de momentos donde no sabía qué hacer con mi tiempo. Empecé a ir al psicólogo, no por remordimiento, sino porque necesitaba entender cómo había llegado a destruir algo sin darme cuenta hasta que ya era tarde. En esas sesiones empecé a ver que llevaba años sintiéndome mal, frustrada, apagada, y que en lugar de hablarlo o enfrentarlo, decidí escaparme por el camino más fácil, el más cobarde, el más destructivo. Nadie me empujó a hacer lo que hice. Fue decisión mía. No hubo carencias extremas, no hubo maltratos, no hubo abusos. Solo una acumulación de cansancio, de falta de comunicación, de distancia emocional que yo no quise o no supe resolver. También aprendí que el dolor que uno causa no se mide solo por la intención. Yo nunca quise humillar a David, ni hacerle daño, ni destruir su paz. Pero lo hice igual. Y no importa cuántas veces diga que lo siento, porque el daño no se borra con disculpas. Se acepta, se asume, se paga. Y ese es el precio real. Vivir sabiendo que la persona que una vez me quiso con todo lo que tenía, ya no puede ni soportar la idea de verme. No volví a tener pareja. No porque me cerrara a la idea, sino porque entendí que antes de volver a compartir mi vida con alguien, tenía que saber estar conmigo misma. Y ese proceso es lento. Muy lento. A veces me despierto pensando en cómo estaría mi vida si hubiera hecho las cosas de otra forma. No como fantasía, sino como ejercicio de análisis. Si hubiera hablado con David a tiempo, si hubiera sido honesta cuando todo empezó a ir mal, si hubiera sido valiente para enfrentar la rutina sin buscar un escape fácil. Pero esos pensamientos no sirven de nada si solo los uso para darme lástima. Sirven si los uso para no repetir el patrón. No hay redención mágica. No hay un momento donde todo se acomoda y una se siente libre y nueva. Hay días mejores y días donde cuesta mirar el espejo. Pero poco a poco, empecé a entender que mi historia no me define por completo, que lo que hice no es todo lo que soy, aunque sí una parte que siempre estará ahí. No espero que nadie me perdone. Solo quiero entenderme mejor y tomar decisiones distintas en el futuro. Lo último que supe de David fue a través de una compañera que aún habla con su hermana. Me dijo que estaba bien, que se había mudado, que seguía en su trabajo, que salía con una mujer nueva desde hacía poco. Me alegré por él, sinceramente. Si alguien merecía estar tranquilo, era él. Yo no sentí celos, ni enojo, ni tristeza. Solo una aceptación tranquila. No me correspondía formar parte de esa nueva etapa. Ya no era su esposa, ni su compañera, ni siquiera un recuerdo amable. Era parte de un pasado que él supo cerrar con claridad. Y eso también me enseñó algo, que hay formas dignas de terminar una historia, incluso cuando quien la rompió fuiste tú. Esta fue mi historia. No hay moraleja, no hay final feliz. Solo una secuencia de hechos, errores, consecuencias y aprendizajes. No espero que nadie me justifique. Solo quería contarlo con honestidad. Porque a veces, el mayor castigo no es que te abandonen, sino darte cuenta de que fuiste tú quien lo hizo inevitable. Y vivir con eso es suficiente.